Hola, hola, me da muchísimo gusto saludarles. Agradezco mucho el que nos acompañen, el que le den like a este video, el que lo compartan, el que nos regalen algunos comentarios. Me hace sentir muy feliz porque así crecemos y así sumamos, hacemos comunidad. Muchísimas gracias. Recuerden que este programa Cero Discriminación es especialmente para ustedes. Es un espacio que tenemos para construir en conjunto. Y bueno, quiero agradecer al doctor Carlos García Méndez y a todo el equipo de colaboradores de Acrópolis de la Universidad de Jalapa por todo, absolutamente todo el respaldo, por todo el apoyo profesional que nos brindan para poder llevar hasta sus hogares, hasta sus dispositivos móviles este programa. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos los que hacen posible este programa. Y bueno, hoy un tema muy importante, vamos a hablar sobre autismo, pero autismo de la vida real, no el autismo que se lee en alguna información científica o el autismo como diagnóstico, sino el autismo vivido desde la familia. Que sí, que no, ya lo vamos a saber. Y esto nos lo va a compartir afortunadamente una queridísima amiga. Ella es una mamá así súper trabajadora, súper luchona, súper optimista, súper carismática. ¡Wow! Es una súper mujer. Ella es Brenda Araujo. Querida Brenda, bienvenida a tu espacio. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí. No, pues el gusto es para mí porque de repente se dice autismo y bueno, lees alguna definición, que es un trastorno, que esto, que ciertas características, que una clasificación. Pero en la vida real, ¿cómo se vive el autismo? Se vive muy discriminado, para empezar. Muy discriminado, muy desinformado. Con muy pocas herramientas para llevarlo el día a día. Y bueno, las mamás nos tenemos que convertir en buscadoras de soluciones, tenemos que buscar qué podemos hacer, dónde, cómo, con quién, en el día a día. Eso es lo que tenemos que hacer las mamás, mil estrategias para vivir el autismo día a día. Ahora, ¿tu hijo qué edad tiene? Ángel, ¿cuántos años tiene? Ahora tiene 19 ya. Ok, con 19 años de experiencia. Iniciemos desde el diagnóstico. ¿En qué momento te dan el diagnóstico y cómo surge? O sea, tú llegas y preguntas, alguien te canaliza, detectas algo diferente. ¿Qué ocurre? Yo diagnostiqué yo misma a mi hijo porque yo veía que sus comportamientos no eran tan regulares como el de su hermano mayor. Y yo lo llevé a un terapeuta de lenguaje y me dijo, no, está muy consentido, por eso no habla. Y yo dije, no puede ser, porque lo trato igual que su otro hermano. Pasó 2 años, 3 años, yo veía que su comportamiento neurológicamente no era regular, seguía preocupándome hasta el momento en que se me perdió en un bosque y él nunca se dio cuenta que se perdió. Entonces ahí yo voy con un neurólogo y me dice, pues no, él tiene un retraso solamente, va a madurar. Le da medicamento carísimo que lo tenía muy mal. Y entonces, pues yo en la desesperación de que no sabía qué hacer con él, en el jardín de niños que cursaba en ese momento, que iba muy pocas veces porque la maestra no sabía qué hacer con él y con 30 otros niños chiquitos que están corriendo por todo el salón, entonces yo lo llevaba muy poco. Y cuando él se pierde y yo lo dejo de llevar, me integran a un grupo donde iba a ir una mamá a dar una conferencia, una plática sobre alimentación especial. Y yo voy a esa plática y entonces esta señora dice que es una mamá como yo, pero que su hijo empezó a tener ciertas características del autismo. Yo no sabía qué era el autismo ni nada, no tenía conocimiento ni de la palabra. Entonces, ella empieza a explicar el comportamiento de su hijo, las características, que se rompía los zapatos, que se quitaba las etiquetas de la ropa, que se rascaba por cosas de la ropa que le molestaban, qué alimentos le hacían daño, que se aislaba. Entonces, ella empezó a preocuparse y se ocupó, empezó a investigar y presentó unos videos muy profesionales, muy buenos acerca del autismo, y ella empieza a dar las características de su hijo y yo dije, es que ese es mi hijo, o sea, y mi hijo tiene lo mismo, hace lo mismo, se comporta igual, tiene las mismas características. Dije, mi hijo tiene autismo. Entonces ella pues se convirtió en una nutrióloga y en una científica, porque ella investigó esto en la Gran Bretaña.
acerca de su hijo, acerca del autismo. ¿Cómo el amor te mueve a tal grado, verdad? Sí, no, ella es una persona súper profesional y ha hecho conferencias por todo el mundo y ha hecho muchísimas cosas por los chicos y las chicas con autismo. Entonces yo la veo y yo digo, pues era una mamá como yo. Y entonces ella ahora es otra persona y está ayudando a otras mamás. Y entonces pues yo veo que tiene las mismas características y yo dije, mi hijo tiene autismo, tenía 4 años. Entonces lo empiezo a llevar aquí a los doctores y me dicen, no, ¿qué es eso? Y yo, y pues si los doctores no sabían, con la pena, pues los maestros de educación de kinder, pues menos. Su hijo está consentido. Usted le permite muchas cosas a su hijo. Usted debería de ponerle límites. Es que él no debería de hacer esto. Es que él no debería de hacer el otro. Y ellas me deberían lo que yo no debería de hacer, pero ellas no hacían lo que deberían de hacer ellas. Ajá, tú estabas maleducando. Ajá, pero ellas no hacían tampoco ni tenían conocimiento de lo que era el autismo. Entonces yo en ese tiempo tuve la oportunidad de irme a Canadá. Me voy con mis hijos y pues del momento que lo vieron dijeron, tiene autismo. O sea, es autismo. Teníamos problemas de comunicación. Ángel no hablaba nada en ese tiempo, entonces él empieza a hablar en inglés con las maestras que en ese momento intervinieron. Allá no te preguntan por qué te esperaste, por qué no lo trajiste, es que eres mexicana y pues no tienes derechos aquí, menos un niño con autismo no puede entrar a un salón de clase. Ellos no te dicen eso, ellos te dicen, bienvenido y te voy a trabajar con tu hijo en mi escuela porque para eso soy maestra de educación especial. Y entonces, empezando a trabajar con él, yo supe cómo enfrentar el autismo con ellos, supe cómo intervenir con mi hijo en momentos de crisis que yo no sabía qué hacer. Hacía todo lo contrario que tenía que hacer porque nadie me enseñó, porque nadie decía, porque nadie sabía, porque nadie me lo dijo. O sea, todos me acusaban, no sabes educar, no sabes qué hacer con tu hijo. No le pongas límites. Ajá, pero nadie me decía, mira, esto se hace así, o trata de hacer esto, trata de hacer el otro. Entonces, empiezo a aprendo, convivo con niños con autismo, me empiezo a dar cuenta que mi hijo es uno de ellos. Y entonces empiezo a tener ya más información, empiezo a observar las maestras qué hacían, cómo se comportaban. Más allá de que supieran el 2x2, Ajá. ellas les enseñaban a cómo estar socializando y cómo comprender lo que ellos estaban en ese momento presentando, una frustración, una crisis, el problema de no poder comunicarse con los demás y esa es una frustración para ellos que nosotros no comprendemos. Y yo aprendí momentos de crisis muy duros, cómo hacerle con mi hijo, cómo intervenir. Y eso hizo un cambio en mi familia, con mis otros hijos, conmigo, con mi relación con él. Hizo un cambio porque a lo mejor él me veía con miedo y decía, mi mamá ya ahorita me va a disciplinar por algo que no entiendo que está mal. Ajá. Porque para mí es normal. Claro. Pero para mí, yo decía, sí, no estaba comprendiendo la norma. Y entonces por eso no la hacía. Ajá, entonces, pues muchas cosas que él atravesó con el autismo, que tampoco él sabía ni sabía cómo. Claro. Entonces empezó a aprender esas estrategias, ahora estoy pasando eso, pero ahora van a intervenir y me van a dar esto, me van a hacer esto, o me voy a poder hacer esto porque ya se me están comprendiendo, aunque no hablaba. Claro. Y entonces cambió nuestra dinámica en casa. Dejé de ser tan estricta en el sentido de que tenía que ser así todo y empecé a tratarlo como una persona con autismo. Él se dio cuenta y entonces en ese momento que se dio cuenta, él empezó a cambiar su relación conmigo. Y entonces pudimos ya tener una comunicación de que, ok, estoy sintiendo esto, pero yo voy a hacer esto. O yo espero que mi mamá haga esto por mí. Y entonces lo hacía y ya todo salía bien. Pero cuán importante es que te enseñen. Claro. Que te enseñen. Y bueno, así estuvimos, se aprendió a hablar, aprendió a leer, aprendió a escribir. Y pues bueno, teníamos que regresarnos a México y yo venía como en Disneylandia. Emocionadísima, sí, feliz. Dije, no, yo ahorita voy a llegar y voy a entrar con mi hijo a la escuela en México y ya. No, fue la pesadilla más grande que tuve. O sea, fue una verdadera pesadilla poder incluir a mi hijo en un salón
de clases de una escuela pública, porque pues no tenía recursos para algo privado. Y entonces dije, pues es una pública. No, recorrí todas las escuelas de Jalapa, recorrí todas las oficinas de la SEP, le hice una carta al gobernador, le hice una carta al secretario de Educación de ese tiempo y nada. Pues mi hijo se pasó su edad de intervención, su edad de poder cambiar cosas, de poder adaptarlo a la sociedad en México, de poder adaptarlo en nuestros alcances, en las herramientas. En el contexto que le correspondía en ese momento, que era la primaria. Sí, era la primaria. Y pues no esperábamos que tuvieran lo de allá, pero por lo menos sí que estuviera en escuela, intervenido, ¿no? Y entonces empiezo a darme cuenta que no, es que aquí ellos no, o sea, él aquí no, yo no lo puedo tener. No, es que no se puede, y no, es que aquí no. No, le hicieron una prueba de escritura en una oficina de la SEP. No, pues no sabe escribir, ya estaba mi hijo harto, ya estaba de tanto que le ponían a hacer, a ver qué sabes hacer, y cuando él se desesperaba de que lo tenían haciendo lo mismo, pues empezaba a frustrarse, y entonces pues no pasaba nada. Entonces, bueno, que escriba, no va a escribir, él no escribe, y hacía rayones. Pues lo vamos a tener que mandar a medicar. Me lo mandaban, me lo medicaban, y cuando estuvo un tiempo con medicamento, regresa en tal tiempo, y ya que le haya hecho efecto, le volvemos a poner el examen para que escriba, y ahí lo definimos. Regresamos, venía medicado, porque yo obedecí lo que me dijeron. Y lo ponen a escribir, y pues no escribió. Y yo les dije, no va a escribir, o sea, es que el medicamento no lo va a hacer escribir. Claro. Él tiene autismo y tiene que ser intervenido para que lo enseñen a escribir. O sea, para eso viene a la escuela. Para eso necesita ser intervenido. No, pues no podemos, no hay, no se puede. Las maestras no quieren, los directores no quieren y nada. Entonces estuvo en todos esos años desperdiciados, en lugar de ser intervenido y salir adelante. Lo tenía en casa 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin nada. No tenía posibilidades económicas, era madre soltera, tenía 3 hijos, entonces, aunque hubiera querido, ¿cómo le hago para poderle pagar a alguien que estuviera con él? No, y aunque hubieras podido pagarle a alguien, Brenda, también estamos hablando de cuántos profesionales realmente se actualizan, cuántos realmente son especialistas en el tema, ¿no? Que pudieran verdaderamente apoyarle y no hacerle perder el tiempo. Pues recorrí todas las escuelas. Lloré mucho. Al principio iba con él, pero después cuando ya me iban a decir cuál era la respuesta, él se tiraba al piso y empezaba a patalear, porque seguramente ya sabía lo que le iban a decir. No lo vamos a aceptar. Entonces cuando yo veía que eso le afectaba a él, yo decía, ya no lo voy a llevar más conmigo a las entrevistas de las escuelas, porque veo cómo le afecta. Él estaba sintiendo el rechazo, la discriminación. Él lo estaba viviendo, o sea, no era nada más de que no voy a la escuela y ya. Él la estaba escuchando de los maestros o de los directores. Y entonces eso era doloroso para mí, ver cómo él se sentía. Y bueno, hasta que le dije al secretario de Educación, o me pones a alguien que sepa, o le pagas a alguien, porque es tu obligación como educación del Estado de Veracruz resolver este derecho que tiene mi hijo. Claro, garantizar. Ajá. Entonces dijeron, híjole, pues no le vamos a pagar, entonces le ponemos en un lugar donde pues vea que sí hicimos algo. Y nos fuimos a un camp donde lo recibieron muy bien, pero pues era muy mínima el apoyo. Era una escuela para educación especial, pero siento que aquí las escuelas de educación especial de ese sector, de esa área o de ese, ¿cómo se llama? Esa forma, pues es para personas con discapacidad física o intelectual, o para sordos, o para débiles visuales, o para mudos, pero nada más. Yo veía que ya no había, o sea, educación especial para mí abarcaba una diversidad, pero estaban muy encajonados nada más en algo en específico. Eso fue con lo que yo me topé.
Porque he escuchado que mamás les va muy bien, pero yo me topé con todo lo malo, o sea, con todas las carencias las topé yo. Y entonces digo, ¿por qué me topé yo con todo eso? Y hay otras personas que me han dicho, pues a mí sí me recibieron a mi hijo en el CAM desde chiquito y no hubo problema. Y yo dije, ¿por qué yo tuve que enfrentar tantas cosas? Y bueno, iba al CAM 1 o 2 veces a la semana, 1 o 2 horas al día. Y entonces su único intervención era el conejito buscando la casita en la lomita. Con 15 años de edad ya tenía Ángel. Y yo dije, ¿cómo? ¿cómo? O sea, Claro. ¿a qué horas voy a salir adelante? O sea, vengo de un extremo de la ciudad al otro extremo de la ciudad. Me hago más en el recorrido que lo que él está ahí. Para que lo pongan a dibujar el conejito con la casita en la lomita. Yo decía, no, pues no vi ningún avance, la verdad, o sea, es infantilizado totalmente, o sea, nunca avanzó, nunca, nada, solamente estaban cumpliendo con el requisito de tenerlo ahí porque yo había hecho una carta y entonces tenían que resolver. Bueno, como quiera que sea, salió a los 15 años, se graduó de la primaria, pero pues nada más fue así como que Sí, unos ahí está tu mesecitos documento y listo. y ya, listo. Ahí hágale como quiera, señora, porque ya nosotros aquí. Ya concluyó. Entonces me vuelvo a enfrentar con que en las escuelas regulares no aceptan personas con autismo y en las escuelas especiales, de educación especial, no las aceptan tampoco porque pues podría estar en una escuela regular porque pues no tiene una discapacidad física severa o cosas, si habla, si escucha, si oye. Si entonces camina. estaba en el limbo siempre, o sea, ni acá ni acá, siempre estaba en medio. Y entonces, ¿por qué? Porque pues no existía todavía en las personas con autismo en la Secretaría de Educación, en la ley, ellos estaban obligados a recibirlos. Y entonces empezamos a pedir ayuda y me ayudaron, hicimos mesas de trabajo para personas con autismo, que ahí estuviste, escuchamos las cosas que decían los maestros, los terapeutas, las madres, y bueno, nos dimos cuenta que estamos en un gran problema sin resolver. Ajá, sí, porque el problema no es el autismo, el problema es toda la limitante del contexto que les impide participar plenamente y desarrollar sus competencias. Y es que los maestros con justa razón dicen, es que yo no sé nada de eso y no sé qué hacer con ellos. Yo eso lo entiendo, pero no debe de ser una excusa para no hacerlo. Porque eso nada más es, no sé qué hacer con ellos y a mí que me dejen con mis 30 hijos, con mis 30 alumnos y ya, ¿no? O sea, ahí estoy bien. Pero otra cosa no lo voy a hacer. ¿Y por qué? Porque el sistema de educación en Veracruz no les da las herramientas, no los capacita, no los actualiza, no nada. Entonces ellos, aunque quisieran, ¿de dónde obtienen información? Y ahí se quedan. Y entonces, pues, los afectados somos nosotros. Y entonces yo me di cuenta del mal sistema educativo que tenemos, rezagado. Tenemos 30 años de retraso a comparación de países primermundistas. Hasta el día de hoy todavía dicen, es que si yo no sé hacer nada con una persona con autismo, no lo voy a hacer y no me pueden obligar a que lo acepte en mi salón. O sea, todavía lo escuchamos. Y dices, wow, o sea, es que no es de que quieras, es que lo debes de aceptar. Y si no sabes, tienes que pedir a la SEP herramientas, capacitación, información, cursos, lo que sea. Y si no, también debes poner un alto y alzar la voz, ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y decir, hey, vengo a poner una queja formal porque mi hijo está viviendo discriminación por parte del sistema educativo. Sí, se está vulnerando uno de sus derechos humanos. Y eso fue lo que a mí me funcionó. Siempre hablé de los derechos de mi hijo, siempre hablé. Nunca victimicé a mi hijo, nunca me victimicé a mí misma, nunca dije, es que pobrecita de mí, miren, soy mamá soltera, sufro, mi hijo está sufriendo, porque, no. O sea, yo dije, mi hijo tiene derechos. Claro. Tiene derechos como todos, porque está en la Constitución. Claro. La Constitución dice todos tenemos derecho de ir a la escuela, de recibir la educación por parte de nuestro gobierno. Y entonces yo leyendo, dije, pues entonces voy a hacer valer los derechos de mi hijo. Pero el sistema educativo decía,
pues aquí no, y aquí no, y hazle como quieras. Y recorrí muchas oficinas y hablé con muchas personas y salí muy enojada de muchos lugares, muy decepcionada de otros. Muchas veces lloré, pero cuando dije no más, mi hijo no más, se va a quedar otro ciclo escolar en casa, entonces me levanté y fui a hacer lo que tenía, que es exigir que se garantizaran los derechos de mi hijo. Entonces fue cuando entonces todo empezó a cambiar. Empezamos a tener las mesas de trabajo. Una maestra muy querida me conoció la historia de Ángel y dijo, voy a intentarlo. Lo intentamos, yo tenía mucho miedo, mi hijo no había estado en una escuela pública de esa forma, una escuela regular, una escuela para niños regulares, y yo sí tenía miedo, la verdad sí, como mamá dije, ay, no, ¿a qué me voy a enfrentar? No sé, porque tampoco he tenido otros hijos con autismo, entonces para mí también era nuevo todo eso, tener un hijo en la secundaria. Es emocionante, pero sí era un gran reto porque no sabía qué iba a pasar. Yo también estaba aprendiendo a ser una mamá con un hijo con autismo. Entonces, sí, fue algo bonito, muy, muy buena experiencia, muy bonita. Me di cuenta que muchos maestros realmente no tienen conocimiento en esta época, en estos tiempos, no tienen conocimiento de qué es el autismo o tienen una idea errónea, falsa, equivocada de lo que es el autismo. Ellos conocen lo que dicen que es el autismo, pero no lo que realmente es. Entonces, bueno, eso los hacía como decir, bueno, es que no sé qué hacer realmente. Pero hubo maestros que, mis respetos, se pusieron a investigar y dijeron, ok, ya sé por qué Ángel hace esto, ya sé por qué Ángel hace el otro, o ya sé por qué Ángel no hace esto. Ahora entiendo por qué leyeron, porque se instruyeron, porque preguntaron, porque se capacitaron. Y entonces cuando ellos hicieron eso, entendieron a Ángel y entonces lo trataron de una forma que dices, híjole, ahora sí estoy viendo la inclusión. El director fue una persona muy justa, tanto para los alumnos regulares como para Ángel. Fue una persona muy justa y entonces se pudo hacer una gran fusión entre mi hijo y los demás alumnos. Los demás alumnos terminaron cuidando a Ángel, terminaron comprendiéndolo, terminaron incluyéndolo y sé que ahora cuando ellos se encuentren con un niño, otra niña con autismo en sus vidas, van a saber qué hacer, porque ya tuvieron a Ángel, entonces ya van a saber cómo actuar ante esa situación. Y sí fue un reto. Muchos días fueron difíciles, muchos días fueron de vámonos a casa porque eso no tuviste que haberlo hecho, pero era lo mejor para él porque entonces ahí él aprendió qué normas se tienen que seguir en la escuela, qué normas se tienen que seguir en la sociedad. Me están tratando como un chico normal, como todos los demás. Y a mí eso me hace sentir muy feliz porque decía, es que el maestro está tomando las cosas justo. No me lo están pobreteando, no están siendo condescendientes con él, pero sobreprotegiéndolo, pero está aprendiendo. O sea, a base de esas cosas está aprendiendo y era borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. O sea, todos los días era lo mismo. Y entonces, bueno, los maestros tuvieron una experiencia con Ángel, que yo quiero pensar que fue una experiencia enriquecedora. Ahora ya saben qué hacer si les toca a otro chico. Como todos, sabemos que todos los chicos tienen sus características particulares, su personalidad propia, pero ya saben por dónde ir, por dónde entrarle. Fue una experiencia muy bonita. Yo realmente vi muy feliz a mi hijo, muy feliz, lo vi muy, muy feliz. Él fue feliz. Esos 3 años que estuvo en la secundaria fue, yo creo que de los años más felices de su vida. Fue una experiencia maravillosa el haberse sentido incluido. Participó en los honores a la bandera, participaba en los bailables, participaba en el festival, en lo que fuera, participaba y él era feliz. Entonces sí, fue el día a día, fue difícil, fue enfrentarme a un sistema educativo como un monstruo que no podía derribar, que no podía entrar, que no podía pasar, que no podía ni siquiera comprender. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? O sea,
¿por qué a estas alturas tenemos la mejor tecnología en México, pero en sistema educativo estamos muy mal? ¿Por qué? ¿Por qué todavía les cuesta trabajo decir, lo voy a aceptar porque es su derecho y porque es mi responsabilidad como maestro? ¿Por qué? Fue algo muy fuerte, me ha costado mucho trabajo entenderlo. Todavía encuentro personas que están al frente de una escuela, de un grupo, donde dicen, pues a mí no me pueden obligar. Y entonces es una manera de pensar, pues, que no ayuda. No ayuda. Claro, aún hay mucho por hacer. Estoy segura que muchas mamás que hoy nos están escuchando también se sienten plenamente identificadas, Brenda, porque tu caso, estoy segura que no es un caso aislado. No es un caso aislado, es un caso que con mucha frecuencia se repite, ¿no? Y que necesitamos tomar acción, ¿no? Y ser propositivas, ¿no? Ser propositivas. ¿Qué podemos hacer? A ver, maestro, te traigo información. A ver, maestro, te comparto. A ver, maestro, estoy aquí dispuesta a apoyar. ¿Necesito venir? Vengo. ¿Necesito brincar? Brinco. ¿Necesito hacer? Hago. ¿Por qué? Porque me interesa, ¿no? Así es, nosotros estuvimos participando, bueno, yo personalmente estuve participando en la ley, que ahora tenemos aprobada la ley para las personas con autismo, y entonces cuando yo converso con maestros y digo, es que ahora ya hay una ley. Claro. Y esa ley deberían de leerla, porque no nada más es de que, híjole, tengo que aceptar a los niños, ¿no? A la ley dice que la SEP tiene obligación a capacitarme, a darme las herramientas y a darme cursos, pero deberían de leer la ley. Claro, la ley y ya también su reglamento, definitivamente, Brenda, es de aplaudirse el trabajo que ustedes como mamás han realizado, porque no fueron las autoridades las que dijeron, a ver, hace falta la ley de autismo, vamos a hacerla. No, fue iniciativa de madres de familia que dijeron, hey, aquí hay un hueco pendiente, aquí hay asuntos por resolver para que nuestros hijos e hijas en situación de autismo tengan las mismas oportunidades que el resto de la población, porque además es su derecho, no es un favor. No es un favor, sí, no es un favor. Y sabes que yo me he dado cuenta de algo. Cuando yo estuve buscando quién me atendiera a mi hijo en las escuelas o en los campos, me rebotaban de un lado para otro, yo veía que nadie sabía nada que era el autismo. Nadie. Pero ahora que ya está la ley y que ya he estado conociendo muchas personas profesionales y más de cerca del autismo en lo que es nuestra sociedad aquí en nuestro entorno que es Jalapa, pues me doy cuenta que mucha gente sí sabe del autismo, tienen hasta escuelas y tienen muchos centros y enseñan de forma particular a las mamás y a los niños con autismo, pero en el momento yo nunca supe que existía eso, nunca vi nada, y dije, ¿por qué? ¿Por qué nunca encontré alguien que me orientara? Yo era el desierto totalmente aquí en Jalapa y ahora veo que hay muchas personas que sí se dedican a eso. Pero también me di cuenta que es muy caro tener un niño con autismo, porque si tú tienes un niño con autismo, pero tienes lana, puedes ir a esos lugares y te pueden atender. Pero si no, te toca quedarte y esperar como yo a que la SEP te resuelva algo, a que el sistema educativo haga algo por ti. Entonces me di cuenta que son muy celosos de su profesión, de su conocimiento. Si yo tuviera ese conocimiento o que tienen ellos y que han trabajado por tantos años en eso, yo ya lo hubiera gritado por todo el mundo, hey, tengo aquí algo que les puede ser útil y pues no voy a lucrar con ellos y que sí lo quiero hacer y que voy a compartir mi información, voy a capacitar personas para que mamás no pasen lo que yo pasé o sus hijos no pasen lo que mi hijo pasó. Claro, es bien importante esto que dices, Brenda, porque es súper necesario que hagamos comunidad. Sí. ¿No? De repente nos estamos enterando de estos temas quienes estamos de alguna manera involucrados en estos temas, ¿no? Esos temas. Pero necesitamos hacer que esta información llegue a un mayor número de personas, porque quizá hoy nos está viendo, nos está acompañando alguna persona que en este momento no tiene algún familiar con discapacidad, a ningún familiar con autismo, ¿no? Pero de repente tiene otro hijo y tiene autismo, o un nieto, un sobrino, en fin, y es importante hacer llegar la información. ¿Para qué? Para acotar este camino, para ver qué hoyos tuviste que brincar tú y entonces a lo mejor ya construiste un puente y bueno, me voy por el puente que tú construiste. Así es, eso es lo que yo quiero, es lo que quiero, que la gente sepa que sí hay.
que sí tenemos ya una ley y que, bueno, falta muchos lugares de aplicar esa ley, pero que ya tenemos una ley y que hay personas que realmente se dedican al autismo y que tienen conocimiento y que pueden ayudar y que sí hay por dónde ir. Entonces, eso es lo que yo quisiera gritarlo, decirlo, compartirlo, orientar a las mamás a que vayan al lugar, que deben de ir al lugar correcto donde sus hijos se sientan bien, se sientan aceptados y ayudados. Yo tengo una frase que dice que el autismo no importa hasta que te toca. Pues yo no sabía nada del autismo hasta que me tocó un hijo con autismo. Y hay muchos maestros que no sabían nada del autismo ni les importó aunque lo haya escuchado. Pero cuando se toparon con Ángel, tuvieron que importarles. Y si te toca un policía que no sabe nada del autismo, te va a tener que importar. Y si te toca un doctor que no sabe nada del autismo, te va a tener que importar. Y si tú como prima, tía, abuela, hermana, cuñado, no sabes nada del autismo y te topas con mi hijo, pues te va a tener que importar porque no sabemos el siguiente. O sea, ¿quién más por ahí de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestros conocidos van a ser con autismo? Y entonces, pues te va a tener que importar. Y eso es lo que yo quisiera que pues sí, todos tengamos conocimiento en cuanto a cómo tratar a las personas que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, de nuestro auxilio, porque definitivamente hay muchos que sí todavía necesitan de nosotros. Claro, Brenda, me encanta esto que has dicho, con esto vamos a cerrar, diciendo que es súper importante el apoyo de la familia. Así es. Las cosas pueden estar dadas, qué maravilla que así sea, que sí, ¿no? Ojalá sí. pronto, ¿Sí? ¿no? Pero si las cosas no están dadas y tienes una familia empoderada, tienes una familia que te respalda, tienes una familia que no le da miedo, que va para adelante, ¿no? Porque tú ya lo dijiste hace rato, de repente es luchar contra el gran monstruo de un sistema, Así ¿no? es. Pero si no te da miedo, porque tú tienes claro que tu hijo, tu hija lo merece, lo requiere y vas con todo, las cosas se logran. Hoy por hoy aplaudimos tu labor y felicito no tan solo a Ángel, a toda la familia, porque hoy ya Ángel está en la prepa. Sí. ¿Ya está en la prepa? Sí, ya está. Ya va a empezar clases ahorita la próxima semana. Bravo por Ángel y por toda la familia. Sí. Y entonces, bueno, que este sea también un ejemplo, un aliciente a muchas otras familias que si de repente fueron a una escuela y les dijeron, oiga, pues es que no se puede, que mire, que no, ¿qué creen? Hay otra y hay otra y hay otra, alcen la voz, busquen, investiguen, súmense, comenten, hagamos comunidad y por supuesto que de que se puede, se puede. Hoy aquí en el estudio un gran ejemplo, Brenda Araujo nos comparte, pues parte de su historia que como ustedes bien la escucharon, de repente se encontró con muchos obstáculos, como muchas nos hemos encontrado con muchos obstáculos, pero también ha encontrado esas soluciones, ha sabido proponer, muestra de ello y ahí está, una ley, ¿no? Que ella estuvo ahí justo en las mesas de trabajo, proponiendo, haciendo, dando 1000 vueltas, ¿no? Pero que hoy por hoy esto abre las puertas no solo para su hijo, sino para muchos niños, jóvenes y adultos con autismo. Entonces, muchísimas felicidades a quienes deciden siempre apoyar a sus familiares, mi reconocimiento, mi cariño, y a quienes todavía estaban titubeando de si se puede o no se puede, que creen si se puede, así es que vamos todos en conjunto. Los espero la próxima semana, que se la pasen increíble. Un abrazo.